Acércanos a ti, Padre de gloria, y ayúdanos a entender, Señor, bendito Dios de la gloria, cuál es la batalla en la que nos encontramos, Señor. La guerra en este tiempo, bendito Dios, es por el corazón, Señor. ¿A quién le pertenece nuestro corazón? ¿A quién le pertenece nuestra vida, Dios de la gloria? Y por eso te rogamos en esta hora que nos dé la gracia de podernos encontrar verdaderamente contigo y de disfrutar con toda intensidad tu gracia y tu misericordia, Señor. Bendícenos, Padre. Por tu gracia lo rogamos, en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador eterno. Amén y amén. Buenas tardes, amados, amadas del Señor. Es una gran bondad de Dios para nosotros el podernos reunir. Y estamos hablando en este tiempo acerca de la dimensión profética en la que vivimos y de cómo el Señor lo que quiere es manifestar su amor a una generación completamente necesitada, a una generación totalmente ausente del Señor, y cómo Él lo que quiere es revelar su amor a través de cada una de nuestras vidas. Porque el sueño de Dios sigue siendo ese en Habacuc 2:14, que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Y vimos que el Señor no va a hacer esto como imponiéndolo a la fuerza. Dios no le va a imponer su destino a absolutamente nadie. No lo va a imponer a la humanidad, no se lo va a imponer a los hogares, a las familias. Lo que el Señor quiere es que su gloria sea revelada a través de vidas, a través de personas que están dejándose conformar a la imagen de su glorioso Hijo Jesucristo, para que esa gloria pueda fluir en nosotros y a través de nosotros. Y entonces, al entender esto, que ese es el sueño de Dios, vemos que la guerra que hoy la humanidad enfrenta es por quien es el dueño del corazón de cada ser humano. Es quien es lo más importante para cada vida, para cada persona, para cada corazón. Y por eso es que el Señor declara que lo que Él desea de nosotros es nuestro corazón. Vamos a Proverbios capítulo 23. El ruego de Dios es este a cada persona sobre la tierra. Proverbios 23, verso 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón, y no pierdas de vista mis caminos. Porque como hemos estado mencionando, hoy día estamos viviendo es una guerra de palabras, de información, de ideas, de conceptos, que lo que buscan es conquistar el corazón de las personas. Es que la gente se centre en realidades muy inferiores para aquellas para las que fueron en realidad creados. Entonces, lo que se busca es, por medio de toda esta batalla, es que el corazón no le pertenezca al Señor, sino a cualquier otra cosa, aún a las personas, pero no al Señor. Dame, hijo mío, tu corazón. Y por eso el Señor dice ahí atrás en el capítulo 4, verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, que la batalla en este tiempo es por el corazón.
¿quién es el dueño de nuestro corazón? ¿Quién es el dueño de nuestros principales afectos? ¿Quién es el centro absoluto de nuestra vida? Esa es la batalla. Y por eso hoy, entonces, en este mundo, a las personas se les lleva a amar y a desear muchas cosas, pero no al Señor. Y el apóstol Pablo entonces le escribe a Timoteo como un padre, instruyendo el camino en el que él debe andar. Y en las epístolas que él escribe a Timoteo, ya es un hombre maduro, un hombre que ha transitado con Dios, y le está indicando a su hijo cómo él necesita entender su identidad, quién es, su propósito, para qué está vivo, su destino, hacia dónde va. Pero introdujo allí en el capítulo 4, en el verso 16, una nueva dimensión, y es el impacto de lo que se espera de la vida de él. Dice ahí en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es decir, que le está diciendo a Timoteo, oye hijo, hay un impacto que Dios espera de tu vida. Al final de tus días se espera que tú hayas dejado una huella de bendición en esta tierra. Al final de tus días se espera que tú mismo hayas cumplido la voluntad de Dios, como lo estudiamos ahí en el capítulo 2, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y le está diciendo, hijo, lo importante es que entiendas que lo que Dios anhela de ti es que seas un hombre salvo. Pero no solamente que seas salvo tú, sino las personas que te rodean. Que haya un impacto de tu vida al final. Que cuando te vayas de esta tierra hayas dejado una huella de bendición. Pero le está diciendo, por eso necesitas enfocarte en lo verdaderamente importante. Y esta epístola de Timoteo tenemos que prestarle suma atención, porque es el consejo de un padre al corazón de su hijo. Y tú dirás, pero es que yo no soy padre, yo soy muy joven, soy muy niño. Yo no soy padre, no soy madre. Pero si tú estás disfrutando de la paternidad de Dios, de conocer al Dios sublime, al Dios maravilloso, al Dios verdadero, tu corazón le pertenece a Él. A Él. Y si el corazón tuyo le pertenece a Él, entonces tú tienes un corazón de padre para esta generación, aunque seas joven, aunque no tengas hijos. Porque miren esto, cuando una persona se apasiona por Dios, entonces lo que Él empieza a manifestar, esa vida empieza a manifestar, es pasión por lo que Dios ama, por lo que Dios desea. Y ahí está David, un jovencito, 16, 17 años. El Señor lo encontró y lo ungió con su espíritu. Y él en ese momento, dice la escritura, que desde aquel día el Espíritu de Dios vino sobre David. Y él se da cuenta que la nación está enfrentando una gran crisis, una gran amenaza. Él va sencillamente a llevar un recado a sus hermanos, un cariño de sus padres, porque estaban enfilados en el ejército. Y su padre lo manda sencillamente para enterarse qué está pasando con sus hijos, si todavía están vivos. Y en medio de eso se da cuenta que hay un filisteo, un gigante, que está desafiando a los ejércitos celestiales, a los ejércitos de Dios. Y David, que está disfrutando del amor del Padre, que tiene su corazón en Dios, que el centro de la vida de David no son sus amigos ni su novia, no es su novio,
Porque ahora, ¿cómo es así la cosa? No es que mi esencia es, y ya sabes toda la historia y toda la mentira que hoy se da. Pero David está ahí y ve ese problema y dice, es que el problema no es con nosotros. El problema lo tiene este gigante con Dios. Y es Dios el que lo va a entregar en mi mano. David no tiene un mínimo de duda. Y es un joven. Es un joven que lo que quiere es manifestar el amor del Padre y traer respuestas del Padre a una generación que estaba llena de terror, de angustia. Un jovencito que empieza a tomar los asuntos de Dios en serio. Y está diciendo es que Dios a través de mi vida puede traer una profunda respuesta. Y eso es lo que hace él. Y él se centra es ¿qué le darán al hombre que le baje la cabeza al gigante? ¿Qué le van a dar? No tiene ni la más mínima duda. Nunca dudó de lo que Dios haría. Nunca. Y él está centrado en eso. Porque cuando hay un corazón apasionado por Dios, quiere ver la gloria de Dios manifestada. Quiere ver es el poder de Dios manifestado en medio de nosotros. Un corazón apasionado por Dios se vuelve una respuesta de Dios a las situaciones que está enfrentando. Se vuelve una persona que no es impactado por las tormentas, sino que impacta mediante el poder de Dios las tormentas que le toca enfrentar. David está siendo un jovencito, siendo una respuesta de Dios para esa crisis, porque fue el único que centró su corazón en el Señor. Fue respuesta. Pero hoy nuestros jóvenes están más interesados en las redes sociales, en sus amigos, en la última moda, en la última tendencia, en el último programa, en el último reality, en la última serie. Ese es su enfoque. Por eso es que muchos jovencitos no son los David de hoy. No son esas vidas que están trayendo un impacto a esta generación. Al contrario, la generación los está impactando a ellos negativamente. Y por eso Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está hablando al corazón de su hijo. Y le está diciendo, oye, tú necesitas entender cuál es tu identidad, cuál es tu propósito, cuál es tu destino y cuál es el impacto que Dios espera de tu vida al final de tus días. Y eso es lo que todo padre debiera enfocarse. Todo padre, centrarse en el corazón de Dios y empezar a discernir cuál es la voluntad de Dios para su hijo, para su hija. Oír de Dios cuál es el propósito de Dios para ellos. Y empezar a orar proféticamente día tras día hasta que ese propósito se cumpla en la vida de esos hijos. Porque Dios no te dio hijos para ser hijos del diablo. Dios te dio hijos para que sean hijos de Él por la eternidad. Y manifiesten su gloria en esta tierra. Para eso son tus hijos. Pero tú necesitas entonces entender y discernir cuál es la voluntad de Dios sobre ellos. Ahora tú dices, pero yo no tengo hijos. Pero si estás disfrutando del amor del Padre, tienes un corazón de padre espiritual para esta generación de huérfanos. Porque nada es más glorioso que el amor del Padre. Nada es más sublime que el Padre. Nada. Y ha sido tan sublime el amor que cuando Jesús caminó en esta tierra, todo el tiempo fue maravillado del Padre. Maravillado, extasiado de ese ser fantástico que es el Padre. Y por eso en Mateo 11 está declarando cosas como esta. Mateo 11, 25. En aquel día respondiendo dijo Jesús: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. No a los niños en edad, sino a aquellos que tienen una dependencia total de Él, a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y está tan maravillado Jesús del Padre, tan extasiado, que Jesús fue a revelar el amor del Padre. Y proféticamente estamos ahí en Malaquías 4, 5 y 6.
He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día terrible del Señor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es decir, que proféticamente este es un tiempo donde a través de los hijos e hijas de Dios, el Padre revelará su corazón a una generación huérfana. Porque tú has podido tener el mejor padre de la tierra, la mejor madre. No, es que yo no tengo problemas, porque mi papá fue muy lindo, mi mamá fue muy linda. De hecho lo sigue siendo, porque por la gracia de Dios todavía están vivos. Pero escúchame esto. Aunque hayas tenido el mejor padre y la mejor madre de la tierra, todavía tu corazón es un corazón huérfano. Pero ¿cómo así? Si mi papá es un hombre lindo, es como un ángel de Dios. Es que nosotros no nacimos para ser hijos de papá y mamá. Nosotros nacimos para ser hijos del Padre Celestial. Y mientras que tú no tengas una relación profunda con el Padre Celestial, eres un huérfano. Lo que pasa es que cuando tú tienes un buen padre y una buena madre, se dificulta en tu corazón entender que lo que en realidad necesitas es una profunda relación con el Padre Celestial. Se te dificulta. A las personas que pudimos tener heridas emocionales, porque nuestro hogar fue disfuncional, porque nuestro padre no cumplió ese papel hermoso de revelar el corazón del Padre, o nuestra madre se equivocó, tuvo desaciertos. Entonces las personas con heridas emocionales se les acentúa la necesidad de conocer al Padre Celestial. A los otros no, dicen, no, mi papito es muy lindo, mi mamita es muy linda y Dios también es muy lindo. Entonces yo estoy feliz con Dios, con mi papá, con mi mamá, y voy la vida así como folclóricamente. Jesús es el modelo de una vida perfecta. Jesús modeló cómo un ser humano debe vivir en esta tierra. Y cuando tú miras tu vida y la vida de Jesús y la comparas, tú necesitas entender que hay muchas cosas tuyas y mías que tienen que ser ajustadas al modelo de Dios. ¿Sí o no? Sí, porque para eso nacimos, para ser conformados a la imagen de Jesús, no a la imagen de papá y mamá. ¿Está claro eso? Nacimos para ser conformados por la imagen de Cristo, de Jesús Santísimo. Ese es tu destino en esta tierra. Esa es la manera en la que Dios espera que tú vivas. Al final de tus días, lo único que en verdad va a importar es si Cristo se formó en ti. No cuánto dinero ganaste, no cuántos países visitaste, cuántos libros leíste, sino cuánto de Cristo dejaste arraigar en tu vida. Por eso tu profesión es la manera en la que Dios espera que tú reveles aspectos del carácter del Padre. Porque tu razón de ser no es tu profesión. Con todo y lo que nos cuesta, el trabajo, el estudio, todo, no. Ese no es nuestra razón de ser. Nuestra profesión es la manera en la que Dios espera que revele su gloria en esta tierra. Y por eso Él espera que nosotros tengamos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, de la instrucción, de la palabra de Dios. Debemos persistir en ello, es decir, mantenernos ahí en el consejo de Dios. Porque haciendo esto, el Señor dice, serás salvo tú y los que te escuchen. Es decir, vas a ser una influencia de bendición en las personas. Entonces, lo que el Señor espera es que entendamos que la guerra que hoy se libra es por el
corazón. ¿A quién le pertenece tu corazón? Porque si le pertenece a algo o a alguien diferente a Dios, estás viviendo en una realidad muy inferior para la que fuiste creado. Muy inferior. Aunque en este mundo te premien, te den galardones, vives en una realidad muy inferior. Porque nosotros nacimos es para reflejar la gloria de Dios en esta tierra. Y por eso las aflicciones que hemos tenido. Porque a través de las aflicciones se nos hace una invitación a conocer a Dios, a estar cerca de Él. A través de las aflicciones se acentúa en nuestro corazón la necesidad de buscarlo. Porque cuando todo está bien, la gente no siente necesidad de Dios. Ese modelo ya fue probado. Adán y Eva no tuvieron ningún tipo de aflicción. Nada en ellos fue imperfecto. No hubo fragilidad, no hubo debilidad, no hubo pecado, no hubo heridas emocionales, no hubo disgustos, no hubo peleas, no hubo nada de eso. Un mundo perfecto. Pero ellos no sintieron necesidad de Dios. Para ellos Dios era un ingrediente adicional del jardín del Edén. Tenemos agua, tenemos comida, tenemos animales domésticos, la pasamos bien, tengo mi esposo, y tenemos a Dios. Ese era el corazón de ellos. ¿Sí está claro? Nosotros hoy, siendo pecadores, podemos ser conscientes de la necesidad que tenemos de Dios, mucho más allá de la conciencia que tuvieron Adán y Eva en el jardín del Edén de la presencia de Dios. Ellos, posterior al pecado, como lo explicaba muy bien este hermano coreano Jan Lee, después de eso ellos instruyeron a sus hijos en el camino del Señor y empezaron a marcar la necesidad de que ellos volvieran a Dios. Pero dice la escritura que pasaron 235 años hasta que los hombres de verdad empezaran a invocar el nombre de Dios. 235. Porque dice que era de edad de 130 años cuando nació Set. Y cuando Set tuvo 105 años, nació un hijo para Set que se llamó Enos. Entonces los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. En la matemática de Coquito, 130 más 105 le da 235 años, ¿verdad? Desde el momento en que Adán fue creado hasta que ellos genuinamente empezaron a invocar a Dios, pasaron 235 años. ¿Te das cuenta de eso? Demasiado tiempo. Pero a partir de allí, empezaron a instruir a esa generación. Fueron ellos los que enseñaron a Abel a buscar a Dios, a acercarse a Dios. Y había un camino, pero ellos, la generación de Caín, no quiso buscar a Dios. Pero entonces, amados, entiéndanme esto. La lucha, la batalla, la guerra que hoy se libra es por el afecto de tu corazón. ¿Quién es el dueño de tu corazón? ¿Quién es el centro absoluto de tu vida? Y por eso esas epístolas que el apóstol Pablo escribe a su hijo espiritual Timoteo nos deben instruir a nosotros sobre la necesidad de qué tenemos que hacer con las familias, con los hijos que Dios nos ha dado, cómo tenemos que encaminar nuestras oraciones y cómo nosotros debemos orar por nuestros hijos espirituales, para que ellos conozcan su identidad, su propósito, su destino y el impacto que Dios espera de sus vidas a lo largo de su caminar terrenal. Es un impacto. Haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo. Es el resultado. Y a todos aquellos que te van a escuchar, a todos aquellos que van a creer en ti, en lo que tú has instruido, en lo que tú has enseñado. Y empieza a hablarle acerca de cosas muy prácticas a él. Vaya a 1 Timoteo capítulo 1. Y le dice en el verso 3:
como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Una batalla de conceptos, de ideas, de realidades espirituales. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de una buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana, ¿qué? Palabrería. A vana palabrería. Habiéndose apartado del mandamiento que es el amor nacido de corazón limpio, buena conciencia y de fe no fingida, de las cosas que hablamos el miércoles, está diciendo, de los cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. La Nueva Versión traduce ese texto como discusiones inútiles. Otra versión lo traduce como charlas ociosas. Vana palabrería, discusiones inútiles, charlas ociosas. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que una vana palabrería, una charla ociosa, es una herramienta que usa el enemigo para desconectar a una persona de su comunión con Dios, para desconectar a esa persona de su relación profunda con Dios. Y miren que hoy la gente pasa mucho tiempo en tonterías, hablando cosas. ¿Y cómo estás? No, bien. ¿Y tú? Bien. ¿Y qué más? No, pues bien. Ah, bueno, y entonces, no, pues bien, sí. ¿Y qué más? Y son conversaciones que no tienen sentido, vanas palabrerías. Y esas vanas palabrerías el Señor le está diciendo a los hijos, es decir, nos está hablando a nosotros, porque esta epístola es escrita por un padre. ¿Quién es el padre por excelencia? Dios. Es un padre que habla a sus hijos. Oye, para que tú cumplas tu propósito en esta tierra, para que el impacto de tu vida sea real, tienes que prestar atención a estas cosas que te estoy hablando. Aléjate de vanas palabrerías, de charlas ociosas que lo que hacen es desconectarte de tu verdadero propósito, de una conexión profunda con Dios. Y es empezar a hablar de valores que cambian el afecto del corazón. Es decir, que cambian el sentido de importancia, de valor en tu corazón. Esas vanas palabrerías lo que hacen es hacer centrar tu corazón en algo o en alguien distinto al Dios Todopoderoso. Porque lo único verdaderamente importante, de verdad, es a quién le pertenece tu corazón. Al dinero, al dolor, al pecado, a los vicios, a tus metas, a tus logros, a tus objetivos, incluso al favor que Dios te da. ¿A quién le pertenece tu corazón? ¿A un hombre? Ay, sí, pastor, es que ese hombre te lo conociera. Ay, no tan lindo. No. Yo me imagino viviendo el resto de mi vida al lado de ese hombre. Un hombre así, tan especial, tan hermoso, tierno, delicado, gallardo, detallista, poeta, romántico. No. Lo único es que no es cristiano. Es lo único. Tiene un solo perito. No es cristiano. O sea, el único perito es que es un hijo del diablo. Eso es todo. A mí me enoja, me hiere cuando una persona me dice, lo único que le falta es que sea cristiano. Cuando alguien me dice así, ¿sabes que yo siento como un puñal en el corazón? Porque siento que hablan mal de aquel que ama mi alma. Y cuando alguien te habla mal de aquel que tú amas, te sientes herido.
Cuando alguien me dice así, es que solamente le falta a Jesús. Como si Jesús fuera la cereza del pastel. Como si fuera el moño que se pone para que todo sea bonito. No, Jesús es todo o es nada. Es todo o es nada. Y entonces el apóstol le está diciendo, oye, tienes que ser consciente de que cuando te trenzas en vanas palabrerías, en discusiones inútiles, lo que te están haciendo es centrar tu corazón en realidades hiperinferiores, completamente inferiores al verdadero destino y propósito con el que tú fuiste creado. Por eso le dice, tienes que tener cuidado de esto. No te puedes envolver en conversaciones sin sentido, en conversaciones que no son profundas, porque la guerra que se libra es a quién le pertenece tu corazón. El enemigo hoy busca que la gente ame cualquier cosa, pero no a Dios. Que se ame a sí misma, que ame a otro hombre, que ame a otra mujer, que ame un perro, que ame un gato, que ame una mini pig, pero no a Dios. Esa es la realidad. Hacer que la gente se centre en cualquier cosa, pero no en Dios. Esa es la batalla que hoy día se está librando. Y por eso nosotros necesitamos entender quiénes somos. ¿Qué es lo que la Escritura dice que yo soy? ¿Por qué el Señor pagó un precio tan grande por mí? ¿Cuánto es el amor que Él siente por mí? Porque escucha, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es decir, que lo más sagrado que había en el corazón del Padre fue entregado para poderte rescatar a ti y a mí de nuestra vana manera de vivir. Lo más valioso en el corazón del Padre fue Jesús. Es Jesús y será Jesús por la eternidad. Y lo entregó en rescate por ti y por mí. Por eso Él espera que así como Él te ha dado un valor tan extraordinario en su corazón, tú tengas como prioridad a Dios, como el centro completo de tu vida, lo tengas a Él. No un título, no el dinero, no tus posesiones materiales, no tus logros, no tus objetivos, nada, absolutamente nada de eso, sino que Dios se convierta en lo más importante de tu vida. Pero para eso tú tienes que conocerlo. Hasta que tú no lo conozcas a Él, tu corazón no será de Él. Por eso es, dame, hijo mío, tu corazón. Para que podamos estar tan llenos de pasión, tan llenos de fuego en el corazón por Él. Porque cuando te enamoras de Dios, todo pasa a un segundo plano. Todo. Aún tus propias debilidades. Por eso el problema no es tu pecado. Ese no es el problema. Pareciera ser el problema. No es. El verdadero problema de la humanidad es a quién le pertenece su corazón. Porque el pecado quedó resuelto en la cruz del Calvario. Si tu corazón le pertenece a Dios, el pecado no te va a dominar. El pecado no te va a gobernar porque Él venció al pecado en la cruz del Calvario. ¿Sí estamos claros? Cuando tu corazón es de Él, tú dices, pero ¿cómo traicionar esto tan sagrado? ¿Cómo herir esto? Una de las oraciones que yo muy frecuentemente hago es: enséñame a tratarte a ti. Enséñame a tratar este amor, Señor. Yo no quiero herir este amor. No lo quiero ofender. No es que Dios sea un ser hipersensible. Ay, me miraste mal, ya estoy bravo contigo. Ay, dijiste eso, olvídate, suerte conmigo. No, Dios no es un ser así. Pero a mí me parece tan sagrado este amor que yo no quisiera, como dice Cantares, despertar ni hacer velar el amor hasta que quiera. Es decir, yo le ruego a Dios que me enseñe cómo cultivar esta relación de amor.
que me enseñe cómo relacionarme con Él, para que al recibir ese amor de Él en mí, yo pueda corresponder de esa misma manera. Porque lo que Dios espera es que los más grandes y mejores afectos, el centro de tu vida, no sea un hombre, no sea una mujer, no sea un hijo, no sea el dinero, sea Dios. Por eso Él dijo: quien ama más a padre, madre, hermanos, esposo, hijos, más que a mí, no es digno de mí. Lo que está diciendo en otras palabras es: ámame de tal manera que el amor que sientes por otros pareciera que no fuera amor. Pareciera que no fuera. Obviamente lo es, pero pareciera que no fuera. Pareciera como que si los odiaras. Ámame de tal manera que cuando tú mides tu amor hacia otra persona, tú dices: Señor, es que no, o sea, me falta tanto, porque mi corazón es tuyo. Por eso una generación que va a impactar a otra, o sea, gente que va a impactar la generación, es gente como David, que a pesar de sus fragilidades, de sus debilidades, su corazón le pertenecía a Dios. Y la petición de David en el Salmo 27:4 es: una cosa he demandado al Señor, una. Mi petición delante de Dios es una, que yo pueda estar en su presencia todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura. ¿Sabes qué es la santidad de Dios? La santidad de Dios es su hermosura. Por eso la Escritura habla de la hermosura de su santidad. Cuando la gente está delante de Dios, los ángeles están delante del Señor, no pueden más que dejar de admirar su hermosura, y por eso dicen santo, es decir, único. Y reciben más revelación de Él y dicen santo, y vuelven otra vez, porque están extasiados al estar en su presencia, fascinados de un ser tan infinitamente maravilloso como Dios. Pero ¿por qué nosotros no vivimos en esa dimensión? Porque nos atraen muchas otras cosas antes que el Señor. Por eso el clamor de Dios es: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Que tú seas, Señor, lo más importante para mi vida. Y cuando Dios se vuelve el centro total de tu vida, el dueño de tu corazón, tu vida cumple el destino para el que fuiste creado. Porque tú piensas que fuiste creado para tener plata, para viajar, para hacer esto, aquello. No. Es para estar completamente enamorada del Señor. Haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso nosotros necesitamos pensar, saber, conocer qué es lo que Dios tiene asignado para nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios con nuestras vidas? ¿Qué espera el Señor? Él espera llenar la tierra de la gloria, del conocimiento de la gloria, de su gloria, como las aguas cubren la mar. Pero eso no es impuesto. Dios podría militarmente imponer su gloria en esta tierra y que todo el mundo estuviese aterrado, espantado, como cuando se reveló en el monte Sinaí. Que el mismo Moisés que estaba delante de Dios dice: estoy aterrado y espantado. Es tremendo lo que había ahí. El Señor lo pudiera hacer, no con 2 millones de gentes como lo hizo cuando se reveló en el monte Sinaí. Lo puede hacer con 7.500 millones de personas que hoy día estamos poblando la tierra. Lo pudiera hacer el Señor y que todo el mundo se sintiera aterrado. Dios no lo hace así. Dios lo quiere hacer es a través de vidas que se están dejando embellecer con su presencia, que se están dejando conformar a la imagen de Jesucristo y que están entendiendo que nada es más importante que Dios. Nada, absolutamente nada. Nada. ¿Me escuchaste que es nada? Es nada. Nada. Muy lindo mi novio, pero lo amo con el amor que viene de Dios. Porque si lo amo con mi amor, lo vuelvo un ídolo. Muy linda mi novia, qué hermosa mujer que Dios me ha dado, qué fantasía de mujer, parece irreal. La voy a pellizcar a ver si es real. Muy linda mi novia, fantástico.
muy linda mi esposa, qué hermosa mujer. Pero voy a amarlas con el amor que viene de Dios. Porque si la amo con mi amor, la convierto en un ídolo. ¿Sí estamos claros? Y la lucha, la batalla, la guerra que se libra es quién es el dueño de tu corazón. ¿Por qué te gusta la fornicación? Los que están en fornicación. ¿Por qué fornicas? Porque adulteras. ¿Por qué te manoseas con tu novio? ¿Por qué manoseas a tu novia? ¿Porque Dios es lo máximo? No, tu placer es lo máximo. Lo que sientes es lo máximo. Lo que te domina es eso. Porque un drogo se mete un plón de marihuana, se mete pepas, un pase de cocaína, de perico, lo que sea. ¿Por qué hace eso? Sabe que se está destruyendo, sabe que es contra el templo del Espíritu. Y sin embargo lo hace. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se embriaga? ¿Por qué ve pornografía? ¿Porque Dios es el centro? No. ¿Te das cuenta? Si Dios fuera el centro, el amor por el Señor nos libra del pecado. Por eso dijo, si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo voy a rogar al Padre. ¿Por qué el pecado? Porque Dios no es lo más importante. Eso es todo. ¿Por qué te domina el pecado? Porque Dios es una posibilidad dentro del cúmulo de posibilidades que tu corazón tiene. Cuando Dios es lo más importante, tú amas la justicia y aborreces la maldad. Y cuando pecas, dijo el apóstol, y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea que no somos gente que está practicando el pecado, viviendo en pecado, viviendo en ira, viviendo en soberbia, viviendo en mal genio, en vicios, en maldades, viviendo en eso, ¿no? Somos gente viviendo en la presencia de Dios y cuando nos desconectamos de Él, pecamos. Pero al pecar, inmediatamente el Espíritu nos redarguye para volvernos a conectar. Oye, ¿qué hiciste? Mira lo que hiciste, mira ese desastre que has hecho. Sí, Padre, perdóname. Va la gente, perdóname. Pero no es solamente confesar, ya hemos insistido sobre esto. Porque ¿de qué te sirve confesar tus pecados si sigues en la misma? Es un juego. Un juego. Es confesar y apartarte para alcanzar el poder de su misericordia sobre nuestras vidas. Así que, amados, el apóstol está escribiendo a su hijo Timoteo y le está diciendo, entiende, hijito, hijito amado de mi corazón. Porque así le escribe en el 1:3. A Timoteo, verdadero hijo. Dice ahí. En el 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Verdadero hijo. Lo siente como su hijo. Pero entiendan, es un padre, el Padre Celestial, hablando ¿a quién? A sus hijos, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, porque la escritura es inspirada por Dios. Ahí se lo va a decir más adelante. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir. Ahí en el capítulo 2. Perdón, en la segunda epístola, capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios, sea perfecto, maduro, crecido, Cristo en él, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y una de las cosas que le pone en perspectiva a Timoteo es acerca de la abundancia que recibimos del Señor. Es acerca de lo que Él nos da a cada uno de nosotros. Entonces empieza a decirle, hijo Timoteo, la vida de abundancia que Dios te da no es para que tu corazón se ponga en ella, en esa abundancia. La vida de abundancia es para que tú la disfrutes y tu corazón únicamente siga siendo de Dios. Vaya ahí al capítulo 6 de la primera. Al capítulo 6 de esa primera epístola.
1 Timoteo 6, verso 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Eso es lo que Dios espera. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Le está diciendo, mira, como se está enfrentando una guerra por los afectos del corazón, una de las cosas que más puede afectar a una vida es la riqueza. Porque la riqueza puede llevar a que esa persona ponga toda su esperanza en ella. Y por eso le está diciendo, dile a los ricos de este siglo que no pongan su esperanza, su confianza, su corazón en las riquezas inciertas. En las riquezas inciertas. En estos últimos años hemos visto cómo esta palabra se cumple. Cómo situaciones han cambiado dramáticamente los estados financieros de las personas. Como gente que en un momento dado estuvo una gran capacidad, luego pasa a estar muy mal. Y gente que estaba muy mal pasa a estar muy bien. Pero el Señor le dice, oye, tú vas a guardar tu corazón de que no se ponga allí. De que el centro de tu corazón no sean las riquezas. Que tu afecto esté únicamente en el Dios vivo. Porque hay personas que piensan que son más porque tienen más dinero que otros. Y hay otros que piensan que son menos porque no lo tienen. No. El que tiene más tiene una responsabilidad dada por Dios. Aquí dice que sean dadivosos, que sean generosos. ¿Sí? Y dice además que atesoren buen fundamento para el futuro, para lo porvenir. Que piensen en la vida eterna. Es decir, que establezcan sus corazones en lo eterno, no en lo temporal. Porque la batalla es a quién le pertenece su corazón. El Señor le dice, los afectos del corazón no pueden estar en las riquezas inciertas, sino en el Dios vivo. Ahora, ¿por qué da la razón? Dice que nos da todas las cosas, ¿cómo? Ahí otra vez en el 17. Que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Note lo que dice, para que las disfrutemos, no para que nos dominen, no para que nos agobien, sino que las podamos disfrutar. Que nos da todas las cosas en abundancia. Esta no es una instrucción para llevarnos a la pobreza, sino para conducirnos en un propósito. Lo que el apóstol está revelando por el Espíritu de Dios es la revelación del propósito, que es llevarnos a una profunda conexión con Dios. El favor que yo recibo de Dios me tiene que llevar a estar cada vez más unido, más pegado a Él, más profundamente unido. Porque cuando Dios pone bendición en nuestras vidas, si esa bendición, escúchame, si esa bendición que Dios puso en ti no te lleva a amarlo a Él más apasionadamente, entonces la bendición termina. Se acaba. Aunque tú sigas disfrutando de lo que tienes, se acabó la bendición. Miren Proverbios capítulo 10.
verso 22. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade ninguna tristeza con ella. No añade tristeza con ella. La bendición del Señor es la que enriquece. No añade tristeza con ella. Todo lo que tú recibes de Dios te debe llevar a Él, a estar amándolo más a Él, a estar más en su presencia. Tú ves que viene de su mano, de su favor, de su gracia, y entonces eso te lleva a tener una profunda gratitud con Él, intensa gratitud. La bendición de Dios te acerca a Él y puede seguir aumentando. Pero cuando lo que Dios te dio te aleja de Él, deja de ser bendición. Ya no es bendición. Porque la bendición del Señor te acerca cada vez más y más y más a Él. Si lo que recibiste de Dios, dinero, un trabajo, un negocio, una profesión, si lo que recibiste de Dios no te acerca a Él para tener una relación más profunda, más intensa, una relación más apasionada con Él, eso deja de ser bendición. Ya no es bendición. Porque la bendición del Señor te enriquece, es decir, te lleva a estar más y más pegado a Él y no añade ninguna tristeza. ¿Cómo Dios va a querer darte algo y que tú pongas tu corazón ahí? No. La bendición te lleva a estar buscando con mayor intensidad al Señor. Porque escúchame, cuando la bendición que recibiste de Dios se vuelve el centro de tu vida, la bendición termina. Oye, pero ¿cómo así que termina si yo sigo trabajando? Ya no es bendición. Porque dejaste a Dios por tu trabajo. Dejaste a Dios por tu negocio. Dejaste a Dios por tu esposo. Dejaste a Dios por tu esposa. Voy a decir algo más. He conocido mujeres con una hermosa relación con Dios. Y Dios les da un hijo. Y ahí llegó su relación con Dios. No, es que es muy difícil. Es que el tiempo, es que aquello, es que esto, es que lo demás. No, no, porque es que tú puedes disfrutar de esa maternidad en la misma presencia de Dios. Lo que fue una bendición, recibir un hijo, entonces ya está desviando a esa madre de su comunión con Dios. La bendición terminó. Cualquier cosa que te haga centrar en la bendición y no en el que bendice, deja de ser bendición. Hay muchas personas que tenían relación con Dios hermosa. Y Dios les dio un empleo, le rogaron a Dios por ese empleo. Señor, por favor, un empleo así, así. Y el Señor se los concede. Pero entonces ya el mismo empleo empieza a apagar esas vidas. Y cuando el centro de un corazón ya no es el Señor, sino la bendición que recibió, entonces esa bendición dejó de ser bendición. ¿Está claro? Mujeres que, ay Señor, por favor, ¿acaso yo soy tan fea? Señor, mira los años que me pasan. Dame un esposo, por favor, Señor. Y cuando empiezan a orar, entonces el Señor escucha y les da un esposo.
Y se sienten tan felices con su esposo que piensan que su razón de ser es ser esposas. Se olvidan del resto. Su relación con Dios empieza a apagarse, a enfriarse. Están apasionadas por el esposo, ya no por Dios. Aunque el esposo fue una respuesta de Dios, dejó de ser bendición para ella. ¿Por qué? Porque puso su afecto, el centro de su corazón, en la bendición y no en la fuente de la bendición. ¿Sí estamos claros? Ay, pastor, ore por mí, que yo pase a la universidad, por favor. Pastor, por favor, ayúdeme en sus oraciones. Si va a orar por mí. Y si yo te digo que voy a orar por ti, en serio voy a orar por ti. Yo no te voy a echar carreta en eso. Sí, porque es mi responsabilidad ante el Señor. Y empezamos a orar. Y sí, pasaron. ¡Qué felicidad! Nos abrazamos, damos gritos de júbilo, todo. Va pasando el tiempo y esa vida apagada, fría. Oye, ¿qué pasó? No, tanto estudio, pastor. Usted sabe. No, ya no. Oye, pero ven, por favor. No, no puedo. Se va apagando la vida. ¿Dónde puso el corazón? En la bendición y no en el que bendice. A los ricos de este mundo manda que no pongan su esperanza, que no pongan su corazón, sus afectos, que no estén haciendo eso en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Que no sean altivos ni pongan la esperanza, su confianza, su seguridad en las riquezas inciertas. Ay, pastor, ayúdeme a orar de verdad, se lo pido, por un esposo. Pastor, que el Señor, por favor, es que mire, usted me ve muy fea. Dígame la verdad, usted me ve horrible. Y viene el esposo. Y después el esposo es el ídolo del corazón de ella. No es que a ella no le gusta ir allá a la congre. Hace mucho calor. Entonces ya no volvimos. Las reuniones muy largas. No, eso tan largo, qué pereza. No. Entonces ya ella, ay no, sí. Mi amor, lo que tú digas, como estoy tan sujeta. Como la Biblia dice que se sometan a sus esposos, como tú no quieres al Señor, yo tampoco. Y piensan que no, que gran cosa la que están haciendo. Pusieron su corazón en algo o en alguien distinto al Señor. ¿Te das cuenta lo que Él está instruyendo a este hombre? Timoteo es de las epístolas finales que el apóstol Pablo escribe, guiado por el Espíritu de Dios. Y le está hablando es desnudando su corazón y diciéndole, oye, tienes que entender qué es lo que verdaderamente es importante, lo verdaderamente trascendental, hijo. Nunca vayas a permitir, ni tú ni los que te escuchan, que pongan su afecto en las riquezas inciertas, sino en el Dios vivo. Que sigan maravillados de Dios, felices en su profesión, felices con lo que Dios les da, felices con la riqueza, pero que su corazón jamás esté puesto allí. No, mi corazón no, la riqueza no, yo no. Entonces, ¿por qué no diezmas? No, pues porque, pastor, imagínate, pues los pastores se roban la plata, entonces... por eso. No, pero Dios es el dueño de mi corazón. Si tu billetera no se ha convertido, tu corazón tampoco. Es así de sencillo. Si tú no puedes honrar al Señor con lo que Él mismo te ha dado, como dices que tu corazón le pertenece, si tu billetera no se convierte, tú no eres un hijo de Dios. Es así de sencillo. Ahora, no es que yo sí diezmo, claro, a Dios lo que es de Dios. Pero un corazón rebelde, necio. No. Esto es una integralidad, amados. Es mi dinero, mi tiempo,
el afecto de mi corazón, mis mejores esfuerzos por honrar a un ser que es fascinantemente hermoso, maravillosamente glorioso. Porque ¿de qué te sirve diezmar con un corazón mezquino? Porque tienes miedo que Dios te quite lo que te ha dado. Ay, no, qué miedo. Yo más bien compro ese seguro. Es el 10%, pero yo lo compro. No, a Dios damos es por honra. No por miedo, ¿está claro? Por honra. Eso es todo. Ay, usted está hablando de eso. No, vio. Aquí la gente viene a robarle a uno la plata. Aquí, por eso no, qué miedo meterse uno para esas cosas. Es precisamente eso lo que él está diciendo. ¿A quién le pertenece tu corazón? No pongas tu esperanza en las riquezas inciertas, sino en el Dios vivo, en el Dios que quiere abrigarte, abrazarte, en el Dios que quiere estar cerca de ti día tras día, en el Dios que sueña contigo, que quiere lo mejor para ti y que lo que te lo da para que lo disfrutes. Es lo que él está diciendo. En el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Dile a los ricos que no pongan su corazón en las riquezas inciertas, en cualquier cosa que sea incierta. Lo que está diciendo el apóstol es: deja que la bendición de Dios te traiga confianza en Él, no en la bendición misma. Que tu confianza por Dios se aumente, crezca, no en la bendición. Eso es lo que él está diciendo. Porque el dinero no se puede convertir en el ídolo, en el dueño del corazón. El Señor está llevando a Timoteo y a sus seguidores a redefinir su enfoque, a que entiendan que lo verdaderamente importante es Él y únicamente Él y solamente Él. ¿Por qué probó Dios a Abraham cuando le dio el hijo? Porque Dios es un Dios de incongruencias, que hoy te dice una cosa y mañana otra. Aconteció que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Leámoslo. Ahí en Génesis 22. Y dijo, verso 2: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria o Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Por qué le dijo eso Dios? Porque Él es un ser voluble, que hoy te da una bendición y mañana te la quiere quitar. No. Verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Dios no es un ser de incongruencias, que hoy te dice A y mañana Z, no. Sino que Él quiere asegurar que lo más importante en tu corazón y en el mío sea Él. Abraham había esperado 25 años por el cumplimiento de esa promesa. 25. Si contamos el tiempo que salió desde Ur de los Caldeos, son 10 más, o sea 35 años. En realidad espero. Vino la promesa y ahora el Señor le dice: oye, ofréceme a tu hijo en holocausto. Y él dijo: lo que tú digas, Señor. ¿Y sabes por qué se fue? Hebreos 11 describe por qué. Léanlo. Hebreos capítulo 11. Verso 17. Por la fe, Abraham,
¿Cuándo fue qué? Probado. Hebreos 11:17. Ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué era lo que creía Abraham? Que Dios iba a resucitar a su hijo. Porque le está contando toda la historia del evangelio. Un padre que tiene un único hijo a quien ama y lo va a ofrecer en el holocausto. Y ese hijo a quien ama carga la leña, contándole el evangelio. Un padre con un único hijo: tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Que Jesús tuvo que cargar el madero de la cruz. Y Dios mismo lo ofreció en holocausto. A Abraham le permitió que su hijo siguiera viviendo. El hijo del padre tuvo que entregar su vida en la cruz. Lo probó. ¿Sabes por qué lo probó? Para que lo más importante de Abraham siguiera siendo Dios y no absolutamente nada ni nadie distinto a él. Tú eres lo más importante y tú tienes el poder de resucitarlo, Señor. Así que se fue. ¿Y cuántos días caminó? 3 días. Le reveló completamente el evangelio. Al tercer día su hijo iba a resucitar verdaderamente. Está el evangelio contado ahí. Por eso Juan capítulo 8 verso 56 dice Jesús: Abraham se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Dice: oye, pero no tienes ni 50 años y estás diciendo que ya viste a Abraham. Dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Y estaban ofendidos por eso. Pero amado, ¿por qué el Señor hace ese tipo de cosas? ¿Porque le gusta vernos patalear? ¿Porque le gusta vernos sufrir? No, porque Él quiere asegurarse que el único dueño de tu corazón es Él. Que nada es más importante que Él para tu vida. Eso es todo. Eso es todo. Porque cuando tu corazón es de Él, la bendición sigue fluyendo. Puedes seguir disfrutando de todo lo que Dios te da. Incluso la bendición puede seguir aumentando. David era un campesinito hiper pobre cuando el Señor se le acercó allá en Belén. Eran unos campesinitos que cuidaban ovejas. No pienses que no, que qué riqueza y que qué abolengo el de David. No, era un campesino. Dios lo levantó de ahí y lo llevó a ser un rey. Conquistó reinos, estableció el reino de Dios en ese lugar. Y Dios le permitió a ese hombre acumular toneladas de oro para el templo, toneladas de plata para el templo, hierro, piedras preciosas, madera. Dejó los planos para que Salomón, su hijo, construyera el templo. Pero nunca el corazón de David se pegó a las riquezas. El corazón de David siguió siendo de Dios. Lo debilitaban las mujeres, tenía líos con las faldas. Y Dios lo corrigió. Y a partir de esa tremenda corrección, David caminó derecho hasta el último tiempo. Al punto que una vez siendo ya mayor, va a la guerra. Y como él había entrenado a sus guerreros, al principio todos tenían miedo de enfrentar gigantes. Y en un momento David se cansa, se descuida y un gigante lo va a matar. Y viene uno de sus guerreros y mata al gigante. Esos gigantes que los habían aterrado años atrás, ahora cualquier soldado los mataba. Porque esa es la función de una persona apasionada por Dios: alentar a otros a cumplir el verdadero destino y propósito para el que fueron creados. Y le dijeron a David: David, no, tú no vas a seguir yendo a la guerra. ¿Cómo es posible, David? ¿Cómo vamos a permitir que la lámpara de Israel se apague? Nosotros vamos a enfrentar las batallas, pero vamos a cuidarte, porque tú eres un hombre de bendición para esta generación. Tú eres un hombre de bendición para esta tierra. Nosotros enfrentaremos la guerra.
Tú vas a estar con Dios porque eres una lámpara encendida para esta generación. Así fue como murió David. Cuando murió, hicieron 30 días de duelo nacional. Hoy, 3000 años después de la existencia de David, uno va a Jerusalén y se encuentra el Hotel David, la calle David, el lugar de David. Hay un busto de David que se supone que es una figura de él. Está la tumba de David cubierta. No aparece el perverso Salomón ni en las curvas. Aparece David. Porque David fue un hombre que murió apasionado por la presencia de Dios. Un hombre amando al Señor con todo su corazón. Y ellos dijeron: no queremos que la lámpara de Israel se acabe, que la lámpara de Israel se apague en este tiempo. ¿Por qué? Porque fue un hombre que amó al Señor con todas las fuerzas del corazón. Eso es lo que Dios le está diciendo a Timoteo. Oye, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Atiende el consejo que te estoy dando. Porque haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tu vida pasará a la historia como una historia de bendición. Dejarás un legado de bendición detrás de ti. No como Salomón. Tuvo miles de veces más riquezas que David. Pero él no solo construyó el templo. Cuando se enfrascó con todas estas mujeres que se metió, hizo altares idolátricos alrededor de Jerusalén. Fue el perverso que introdujo la idolatría en Israel a ese nivel. Y al final de sus días, tú lees Eclesiastés, ni siquiera tiene certeza de su salvación. En cambio de David, David escribe y dice: tú me guiarás más allá de la muerte. Es decir, aún muriéndome, tú seguirás velando de mí. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Completamente diferente. Un hombre que tiene certeza y que la gente endechó a David. ¿Y sabes quién más honró la memoria de David? Dios mismo. Varias cosas detuvo el Señor su mano. Dice: no lo voy a hacer ahora, por amor a David, mi siervo. David ya estaba en la presencia de Dios y Dios todavía honraba la memoria de David. ¿A qué reino te quieres dedicar? ¿Al reino de Salomón o al reino del Hijo de David, Jesús Santísimo? ¿Hacia dónde vas a apuntar tu vida? ¿Hacia dónde vas a poner tu corazón? ¿A las cosas de este mundo que son efímeras y pasajeras, inciertas? ¿Vas a seguir cansando tu vida en conversaciones inútiles, en discusiones inútiles, en vana palabrería? ¿O te vas a centrar en lo que verdaderamente es importante? Que tu corazón le pertenezca a Él, que te puedas enamorar de Él y vivir el resto de tu vida en esta tierra enamorado, para que cuando la vida se te acabe acá, tú pases a la eternidad apasionado por Dios. Porque el lugar que tú le des a Dios aquí será el lugar que Dios recompensará allá por la eternidad. Por eso le dice a Timoteo: oye, dile a los ricos que estén pensando es en la vida eterna, no en las cosas de aquí. Que lo de aquí lo disfruten sin poner el corazón ahí. Que de verdad tienen que estar pensando en la eternidad. Ahí lo leímos en el 6:18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Atesorando para lo porvenir. Lo dijo Jesús de otra manera: hagan tesoros, ¿dónde? En el cielo, no en la tierra. Ese es el mismo pensamiento. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Hacer tesoros allá. ¿Dónde están tus tesoros? ¿Aquí o allá? ¿Dónde estás atesorando? Ay, pastor, pues aquí tengo una cuenta en Suiza, en un paraíso fiscal. Casi me meto en los famosos papeles panameños, casi. Pero no, estaba más allá en Europa. ¿Dónde atesoras tú? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué dijo Jesús? ¿Dónde está tu
tesoro, allí está, ¿qué? ¿Cuál es tu tesoro? Ay, pues pastor, obvio. Estoy estrenando novio. ¿Cómo que dónde está mi tesoro? Pues, usted sabe, ahí. Estoy estrenando hijo. Pareciera legítimo. Y yo me lamento mucho con esas mujeres bellas. Y le ruego a Dios que les enseñe a disfrutar de su maternidad en su presencia. Que cada mujer siga cultivando esa relación. Y que estén felices de ese bebito, de esa bebita, pero en la presencia de Dios. Pero muchas se apagan. Y a lo largo de los años que las he visto, no pudieron volver a recuperar su relación con Dios. No pudieron volver a ser lo que fueron. Mujeres apasionadas por Dios antes de conocer al esposo. Mujeres hermosas que Dios visitaba, que tenían experiencias gloriosas con Dios. Mujeres con las que un día hablé y me dijeron, realmente yo no necesito un esposo. Honestamente. Si Dios me lo quiere dar. Y pusieron su corazón en el esposo. Y yo le digo, oye, ¿y dónde quedó esa relación con Dios? Dice, no, pues es que no hay tiempo. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? No cuál debería ser. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Estás atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir? ¿Estás echando mano de la vida eterna? ¿Dónde atesoras? Un hombre atesoró en su esposa, perfecta. No alegaba, no se amargaba, no se ponía de mal genio, no era celosa, no se ponía triste. Él atesoró en ella. Y por atesorar en ella despreció al verdadero tesoro. La historia está. Tú vas a amar a tu esposa con el amor que viene del cielo, con el amor que viene del corazón de Dios. Eso es verdadero amor. Vas a amar a tu esposo con el amor que viene del corazón del Padre. A tus hijos con el amor que viene del corazón del Padre. A tu novio con el amor que viene del corazón del Padre. A tu novia. Pero si es tu propio amor, es un ídolo. Y en el templo de Dios los ídolos son descabezados. ¿En qué te fallé? Dime, ¿en qué te fallé? Muchas madres diciendo eso, muchas esposas diciendo eso. No es que tú hayas fallado, tú puedes ser perfecta. Pero si el corazón de tu esposo no es de Dios, si el corazón de tus hijos no le pertenece a Dios, siempre vas a estar en problemas. Esta vida se vive de una sola manera, apasionados por Dios. ¿Me escucharon? ¿Qué hago para apasionarme por Dios? Conocerlo. ¿Cómo lo conoces? Estando en su presencia. ¿Cómo estás en su presencia? Aquietando toda la ráfaga de pensamientos y empezando a percibir el fluir de su gracia y de su amor. Día tras día, estando ahí. Y Dios se vuelve la única razón por la que disfrutas estar vivo. De verdad. No en teoría, en una realidad. ¿Quién es el dueño de tu corazón? Padre, yo ruego que le hables a cada una de nuestras vidas. Que por tu gracia nos ayudes a descubrir la verdadera esencia de nuestro corazón. Tú le hablaste, Señor, oh Dios de los cielos,
a un hombre con un corazón de padre para hablar a un hijo, Señor, y a sus seguidores, oh Dios de la gloria. Y es lo que hoy necesitamos levantar. Una generación, Señor, que escuche tu voz, que atienda tus palabras y que se maraville de la grandeza de tu nombre. Porque nada es más importante que tú, Señor, nada. Por eso no nos permitas poner nuestra atención en tu bendición y no en el que bendice. Oh Dios de la gloria, que jamás se aparte nuestra mirada de ti, Señor. Que jamás se aparte, bendito Dios de la gloria, nuestro corazón, el centro de nuestros sentimientos, de nuestros afectos, de ti. Que tú seas el dueño único de nuestro corazón. Porque tu clamor resuena con poder. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Oh Dios de la gloria. Oh Dios todopoderoso. Ayúdanos a no poner, bendito Dios de la gloria, nuestra esperanza en las riquezas inciertas. A no poner nuestra esperanza, Señor, en las personas, en las vidas, en las cosas que tú nos has dado, Señor. Oh Dios de la gloria. Que disfrutemos todo, pero desde tu corazón. Que disfrutemos todo, bendito Dios de la gloria, teniéndote a ti como el centro de nuestras vidas. Que podamos estar fascinados de ti. Fascinados, Señor. Oh Dios, de un ser tan maravilloso como tú, de un ser tan extraordinario como tú, que estemos agradecidos por lo que nos has permitido alcanzar académicamente, profesionalmente, laboralmente, empresarialmente. Bendito Dios, que estemos agradecidos por lo que nos has permitido conquistar como personas, como seres humanos. Pero que nuestra gratitud sea tuya, únicamente tuya. Que nuestra esperanza, nuestra confianza esté en ti, únicamente en ti, Señor. Oh Dios de los cielos, que nunca depositemos la confianza en un ser humano. Oh Dios de la gloria. No, sino en ti, Señor, en ti, en ti. Es que Él nunca me fallará, eso no es cierto. Un ser humano es falible, el Dios eterno es infalible. No pongas tu confianza en una persona que algún día puede fallarte. Dios jamás te fallará. Dios jamás fallará. Dios jamás te fallará. Jamás te defraudará. Jamás lo hará. Por eso, permite a tu corazón depositar toda la confianza. Descansa en Él. No descanses en tu habilidad. No descanses en tus propios talentos. No descanses en la capacidad intelectual que tienes. No descanses en ello. Descansa en Dios. No confíes en ti mismo en ese sentido. Tu confianza no puede estar en ti, porque un día tú puedes enfermarte. Tu confianza tiene que estar puesta únicamente en Dios y estar enamorada de Él. Por eso hoy clama al Señor, clama que tu corazón sea de Él. Pídele a Dios, dame esa gracia de que mi corazón sea únicamente tuyo y yo por el resto de mis días esté completamente agradecido por el valor que le das a mi vida, por mis hijos, por mi dinero, por mi capacidad, Señor, por los dones, por los talentos, las habilidades. Te doy gracias por ello, Señor. Pero la gloria es únicamente tuya. La gloria es solamente tuya, Padre Celestial. Ayúdame a no poner mi esperanza nunca en las riquezas inciertas, Señor. Ayúdame a confiar en ti, solamente en ti, Padre, para que tu favor esté en mi vida. Porque yo quiero que tú seas el dueño completo de mi corazón, el dueño total de mi vida, de mis mejores afectos, Señor. Tú el centro de mi corazón, Padre de gloria. Ayúdame, Señor, a vivir en esta dimensión, amándote con todas las fuerzas de mi corazón y viviendo para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.